Hola amigas, ¿qué tal estáis? Bienvenidas a Chincharraviña un jueves más. Ya hace por lo menos 2 meses o más que no hacemos un haul de compras. Vemos la ropa que me he comprado para mí, con mi gusto, con mi estilo, con mi tipo de cuerpo. Pero no por eso creáis que no vais a sacar ideas, porque ya sabéis que de aquí no sale nadie con las manos vacías. Soy Inmaculada Pérez, tu asesora de imagen y moda. Comenzamos. Como a mí me gusta ser muy rapidita y no perder el tiempo, comenzamos ya con estos pantalones metalizados de Pull&Bear, que es la pieza por la que más me habéis preguntado esta semana, porque la saqué en una publicación de Instagram. Y yo no sé, bueno, es que he perdido la cuenta de cuánta gente me pudo preguntar por el pantalón. Siento deciros que están agotados, agotadísimos. De hecho, cuando yo los vi ya estaban agotados, pero me apunté al correo este para que te avisen si entra alguno. Y tuve la suerte de que lo vi y lo pillé en mi talla. Vosotras, inteligentemente, os estaréis preguntando, ¿y si está agotado, para qué nos lo enseña? Bueno, pues principalmente porque es una de las super tendencias de la temporada. Ya el año pasado estuvimos coqueteando con los pantalones metalizados, pero este año en particular es que no ha habido firma, no ha habido colección en la que no haya o haya habido algunos. Estos son los que quería desde un principio en particular porque tienen un plata como más apagado, como más color plomo. Igualmente en Pull&Bear están también los skinny en plata y en dorado, a los que todavía podéis acceder si sois amantes de los pitillos. En Bershka encontramos los de estilo parachute, así como más de globo, hemos visto de estilo cargo, o los leggings metalizados de Calcedonia, que también son ya un básico de ellos. Y hasta donde yo sé, prácticamente están en todos los sitios agotados. Esto os lo digo por si veis algunos y os apetece probarlos, que no perdáis la oportunidad porque el día siguiente seguramente ya no estarán. Y para las que ya los tenéis o tenéis algo parecido, os tengo que decir que la manera de combinarlos es mucho más sencilla de lo que puede parecer a simple vista. Sí, ahora en esta época combinados con un jersey navideño, como hemos visto en la imagen, que por cierto es de Lefties. Llevo la talla M, pero me queda un poquito justo para como a mí me gusta que me queden este tipo de jerseys. Me habría comprado la L. Y volviendo al tema de los pantalones, cualquier pieza de este estilo, que sea un poquito más festiva o algo más especial, como me parece más estilosa, es combinada para un día cualquiera de diario con prendas básicas. De hecho, estas son varias de las propuestas de las que he encontrado en Pinterest, con blazers, con jerseys, con camisas, con prendas que cuanto más básicas o cuanto más neutro sea su color, mejor que mejor. Esta sería una de mis propuestas ideales. Unos mocasines, en este caso un poquito más especiales, unos mocasines joya, que por cierto son de Chincharraviña Shop, han venido esta semana. De verdad, amigas, que es como ir en pantuflas. No he visto nunca, vamos, de hecho los tengo puestos en nude y fijaos cómo son de ideales, por favor. O sea, divinos. Y ahora vamos a hablar de otra prenda que está en tendencia total, que son las faldas vaqueras de largo midi. Yo la tengo en denim, en blanca y en negra. Me compré primero la denim ya a principio de la temporada en mango. Me encantó cómo quedaba, me la puse más de lo que pensaba y después me compré la negra. Se agotaron, enseguida las volvieron a reponer, se volvieron a agotar, las volvieron a reponer. Las hemos visto por activa y por pasiva en blogs de moda, en artículos. Aquí podéis ver cómo las llevan algunas de las influencers más conocidas. Y como casi todas, o al menos las mías, tienen el bajo deshilachado, si tienes que cortarla un poquito porque te queda demasiado larga, simplemente tijeretazo y asunto arreglado. Las mías costaban 26 euros y llevo la talla M, que es la mía habitual, o sea, que tallan perfectamente. Pero ahora en mango han vuelto a reponer otra que es parecidísima. De hecho, me he llevado muchísimo rato intentando buscar la diferencia entre la original, la que yo tengo, y la nueva que han traído. Además de haberle cambiado el nombre, la han subido también de precio. Y hay otra más, también en mango, ahora nueva, que ha entrado esta semana o la pasada, con un denim un poquito más oscuro, que me la he pedido. Esa ya la tengo pedida, no me ha llegado, no os la puedo enseñar. La blanca es una de mis favoritas. Sabéis que el vaquero blanco o la falda vaquera blanca se puede llevar perfectamente en invierno. De hecho, tengo un vídeo en el que enseño a combinar un pantalón blanco en invierno y todas esas combinaciones servirían para la falda vaquera blanca. Esta me costó baratísima, tan solo 13 euros porque tenía etiqueta roja. Que estoy segura que esta vez no lo esperabais para nada. ¿A que me pegó un susto? Ay, qué lástima de mis chinchalovers. Perdonadme si os he asustado. Pero eso es para que te espabile, que en este vídeo no te puedes dormir. Me encanta este rollo de colores, me encanta lo que transmite. Que por cierto, el jersey que llevo ahí también es nuevo, está actualmente en tienda, es de Primark. Me he comprado en Primark unos jerseys. Lo que pasa que es que no os lo quiero enseñar todos en este vídeo porque
son muchos, pero este cuesta 18 euros y está entero, lleno de abalorios, de bolitas plateadas. Una monada, ¿eh? Y de esto que me decís, esto ya es para volverse loca ya. Todo el mundo que se las prueba y todo el mundo que se las pone coincide en lo comodísimas que son. Pero es que además son calentitas, no, lo siguiente, están forraditas por dentro, como enguatadas. Y es que es como si llevases un cojincito, vamos. Las tenéis disponibles en Chincha Raviña Shop, pero es muy probable que las encontréis en cualquier otra tienda, ¿eh? Porque esto ha sido otro boom este invierno. De hecho, Primark las tenía y se agotaron, o sea, arrasaron. Todo el mundo estaba como loca buscando las botas de Primark. Yo fui una de ellas, pero es que después encontré en un proveedor estas, digo, esas me las llevo yo, vamos, que se me va la cabeza. Una bota metalizada, es una apuesta segura no solamente para la época navideña, que está claro que sí, sino para todo el invierno. Además, como te va con todo, todas las faldas que acabamos de ver son de mango, ¿eh? Y tienen un tallaje bastante amplio, van desde la XXS hasta la 4XL. Pero vamos, que en Zara tenéis todas las que queráis, las que estamos viendo ahora mismo, por ejemplo, son todas de allí, diferentes larguras, super maxis, midis. Esta de Stradivarius, que también está bastante bien, además vale 26 euros. O esta de H&M, que es un poquito más cortita, que para quien sea algo más bajita seguramente se va a ver más favorecida con algo así. Aparte de que esta que estamos viendo aquí de H&M no pasa jamás de moda. Esta es una falda de fondo de armario y si no tienes ninguna sería una opción que te podrías probar. Y ahora vamos a pasar a otra prenda que ya conocemos aquí en el canal porque la he enseñado en varios vídeos. Es este vestido de aquí drapeado de la colaboración que Narciso Rodríguez ha hecho con Zara. Está siendo todo un éxito, de hecho reponen una y otra vez mercancía porque está funcionando bastante bien. Este vestido en particular es que favorece muchísimo las formas femeninas, acentúa mucho las curvas, disimula también la barriguita porque como tiene ese drapeado aquí recogido al lado. Y como me gustaba tanto, me lo he pedido también en rojo. No sé cómo lo estáis viendo en cámara, pero no es rojo intenso, es más bien un coral. Y a pesar de que este vestido en particular ha tenido muchísimo más éxito que el negro, yo no me siento tan segura. No sé si es porque el color más claro hace que se note más, bueno, pues la combinación o el forro que llevas debajo, el sujetador, o se te marque la rodilla, o se te marque un poquito más de la celulitis, que a mí no me pasa porque yo siempre llevo unas medias debajo. Aunque sea verano, ya sabéis que yo uso el truquito de las medias, las corto y actúan como una especie de filtro que va a hacer, bueno, pues que las carnes se muevan un poquito menos al andar y el movimiento sea algo más elegante. Todo esto lo cuento para las nuevas porque las chincha lovers que lleváis aquí ya mucho tiempo, este truquito lo sabéis de sobra. Y es que ahora para llevarlo en Navidad con sandalias lo veo súper típico y súper bonito, como lo estamos viendo ahora mismo, que por cierto, esas sandalias ya las habéis visto, pero os recuerdo que son de AliExpress, son como un regalito. A mí, desde luego, me encantan, pero bueno, ya sabéis que yo para estas cosas soy un poquito extrema. Me gusta llevar cosas así bastante cantosas, pero sé que son muy especiales y que no todo el mundo se atrevería a llevar algo así. También he pensado que de cara a la primavera, a todos estos eventos que pueden surgir, es una comunión, un bautizo, las ferias, que prácticamente son todas en esa época. Te pones tus zapatos de salón en nude. Yo llevo los míos de plataforma porque me parece mucho más moderno, me gustan más y me veo como más sofisticada con ellos. Pero con los salones vamos a lo seguro. Y un blazer, y creo que vas elegantísima. En este caso el blazer es del mismo color, es de Primark. Además lo tengo desde hace ya por lo menos un par de años. Pero uno en beige, en blanco, en negro, azul marino. Para las más creativas, en fucsia. No tengo blazer morado, pero fijaos, es para enseñaros cómo queda la combinación. Un zapato morado con el vestido en rojo. Te pones unos pendientes también de este color, que no sé si tengo... Un momentito. Mirad, estos por ejemplo. Y aunque yo siempre lo tengo todo súper preparado, todo escrito, la escaleta, para que no se me olvide nada, después sobre la marcha se me ocurren muchísimas cosas como esta. Estoy pensando en alto y posiblemente tenga bastantes más combinaciones y bastante más salida de la que estoy pensando ahora mismo. Bueno, le daré una vueltecita y como os he dicho antes, escucho lo que me queréis decir. Y lo siguiente también así en esta línea, me refiero en esta línea así de subidita de nivel, este blazer de plumas que a mí personalmente me parece un espectáculo. Tiene todo lo que tiene que tener, este fit recto más anchito, el cuello tipo smoking, un tejido que te mueres, las plumitas en los puños que ya sabéis que es el accesorio, por llamarlo de alguna manera, de la temporada. Pero tengo que deciros que cuando yo lo compré,
Lo hice pensando en que los puños eran de quita y pon. Hubiera jurado que en la tienda le había visto hasta botones, pero no es así. Sí son de quita y pon, pero son de quita y pon cosiendo. Vienen unidos al puño por 4 puntos, es decir, que para quitarlos tienes que descoser y para ponértelos tienes que coser. Y me da eso una pereza que me muero. Así que no sé qué hacer, no sé si buscar algún sistema de velcro o algo así. Voy a darle vueltas. Y si queréis saberlo me lo preguntáis por Instagram y os subo alguna historia o algo diciendo cómo lo he solucionado. Os lo voy a enseñar tal cual me lo puse hace nada, una semanita en la que estuve en una comida de Navidad con la gente con la que voy al Rocío. Pantalón negro, también de Zara, de esta temporada, cuesta 30 euros y sienta bastante bien. Llevo la talla M y por supuesto no puede faltar cada vez que me arreglo, cada vez que me visto, tirar de top lencero. Esto de aquí es la prenda que más se vende de mi tienda con diferencia, o sea, raro es el pedido en el que nos sale un top lencero como este. Quien compra vuelve a repetir. Tengo unos colores divinos. Es de los pocos que existen con los que te puedes poner sujetador con tirantes. Tiene también encajito alrededor de toda la sisa que va a hacer que se disimule un poquito la chichita de aquí. Hace un pecho súper bonito. Y sé, alguna puede pensar que lo estoy diciendo porque lo vendo yo, pero de verdad, amigas, que no es así, que yo pongo el mismo interés y el mismo énfasis cuando hablo de este pantalón plateado que me encanta, que cuando hablo de algo de mi tienda que me encanta. Iba entera de negro porque es que esa soy yo. Hola, la que viste siempre de negro. Pero me podía haber puesto un lencero de cualquier otro color que iba a quedar bien. De todas formas, para dar gusto a todas las que os encanta vestir de colores vivos, me voy a probar este mismo blazer con el vestido de antes para que veáis una nueva combinación o una nueva salida. Como yo soy alta, no queda del todo mal esta chaqueta tan larga con el vestido de largo midi, pero posiblemente si eres bajita no te gustará mucho cómo te quede esta combinación o te verás desfavorecida. Te coges un blazer negro que tengas ya de tu fondo de armario y le pones en las mangas plumitas que ya hemos visto en vídeos anteriores donde se pueden comprar y donde se pueden conseguir, y la idea es la misma. Ahí te la dejo por si te sirve. Y el día que esto pase de moda, las quito y combinada con un pantalón negro queda fenomenal. Otro de los jerseys que me he comprado en Primark, este en color topo con ochos. Cuesta 16 euros y llevo la talla L, pero me queda grande, ¿eh? Me hubiera encantado traerme la M, pero no había, y me gustaba tanto el color, lo calentito, lo gustoso que era, que digo, me da igual que sea un poquito más grande. Además, me encanta cómo ha quedado el look. Las falditas de tablas están súper de moda este año. Para completarlo todo, os voy a enseñar este gorrito de Primark al que le tenía unas ganas. Yo estuve en la presentación de la colección de Paula Echevarría que ha hecho con Primark. En el showroom estaban expuestos todos los productos de la colección. Estuvimos viéndolos, tocándolos, haciéndonos fotos y yo me quedé con todo. Pero es que a las tiendas no llegó todo, llegó por partes. El caso es que este gorrito era una de las piezas que yo quería desde el primer momento, de las que yo tenía en mi wishlist desde que vi la colección. Pero es que no llegaba a tienda. Cada vez que iba a Madrid preguntaba, no llegaba. Y además de que me encantaba, lo quería porque es compañero al abrigo de borriguito, al abrigo de doble faz, que también estaba en la colección y me compré desde primera hora. No os podéis imaginar lo que esto calienta, ¿eh? Yo ya he salido un día con él y es que es calentito al máximo. No os puedo decir cuánto me ha costado, porque no podía esperar y ya lo he estrenado. Pero bueno, ya sabéis que allí no hay nada caro. Queda fenomenal, ¿eh? Hasta la que no le favorece nunca un gorrito, este seguro que le queda bien. Y también allí, en Primark, me compré estas dos diademas para cualquier día de estos de Navidad. Quedan fenomenal, con una cola, con el pelo suelto, como quieras. Esta plateada, con estrellitas llenas de purpurina, y la dorada llena de mariposas. Bueno, es que son divinas. Y para hacer algunos looks así de fiesta me vienen fenomenal. Y por último os enseño este top que me compré en H&M. Está actualmente en tienda. Junto con un vestido y otra blusa hay una colección que me parece que consta de 3-4 piezas con un estampado precioso. A mí, que yo soy muy de flores y tal, aunque sí que es cierto que lo veo un poco más adecuado ya para la primavera. Yo me lo compré porque es que las mangas me llaman tanto la atención y me siento tan representada con ellas. Pero es que me lo veo un poquito grande. Al ser un diseño drapeado, como te quede un poquitito holgado, todos estos pliegues de aquí hacen como bolsitas. Pero vamos, que junto con el vestido rojo es la pieza con la que estoy más en duda si quedarme o no. Porque, bueno, al fin y al cabo vale 35 euros. Y gastarme 35 euros cuando posiblemente no me lo ponga hasta primavera, no sé yo. Tengo que darle vueltecitas. Os leo, os escucho, todo lo que me digáis, ¿eh? Si tenéis algo que opinar, os escucho, que a mí me encanta.
saber qué opináis. Y ya que tengo puesto esto, os voy a explicar algo porque lo tengo grabado para un short o para un TikTok, un vídeo cortito. Pero bueno, ya que estáis aquí, las que nunca me falláis y las que nos faltáis cada jueves, os lo cuento también. Veis que tengo puestas las plataformas en rosa. Estos son de Zara, pero creo que también en Primark los hay. Y si lo vemos así, aisladamente, bueno, no queda mal. Llevar un zapato que contraste con el pantalón y haga un corte visual va a cortar la pierna. Fijaos en la diferencia cuando nos ponemos el mismo zapato en color negro, en el color del pantalón. Automáticamente la pierna se ve más larga. No me digáis que no lo estáis notando. ¿Quiere decir esto que no podemos ponernos un zapato de color diferente al del pantalón? Por supuesto que puedes, pero asumiendo siempre que te va a cortar un poquitín. Que para eso estamos aquí, señoras, para aprender. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Espero que mis compras os hayan gustado. Y si no es así, al menos espero que hayáis pasado un ratito entretenido. Y si no lo has hecho aún, mira este vídeo en el que te enseño unos trucos de maquillaje estupendísimos, sin los que después ya no podrás vivir. Sin más, me despido de todas vosotras, dándoos las gracias y hasta el próximo jueves, amigas. While we're dancing around the Christmas tree.